Y continuamos en CAE la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, el Ministerio de Hacienda publicó la operación que hizo el gobierno dominicano para la recompra de un bono que vence en el año 2026. Para lograrlo hizo una emisión en pesos dominicanos también por 71.000 millones de pesos y compró cerca del 60% del bono que vence en el año 2026 y el resto de los recursos, porque ese bono se decidió recomprar por un monto de 40.792 millones de pesos, que fue lo que los tenedores decidieron volver a vender o vender al gobierno dominicano. El gobierno dominicano lo recompró y el monto restante de los 71.000 millones de pesos se va a utilizar para como fuente financiera, ¿no? Para de alguna manera pues financiar el déficit en el presupuesto de este año, en el reformulado, aprobado por el Congreso Nacional. Pero vamos a ver, señor director, un poco este tema para ir entrando en el análisis. Esto es parte de la estrategia que ha mostrado el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Crédito Público de convertir la deuda pública dominicana en grado de inversión. Eso va a tomar un tiempo. Además, el gobierno dominicano va a los mercados internacionales luego de que hay una mejora en la calificación de riesgo que pasó de estable a positiva. Y por eso se esperó este momento, el día de ayer, para ir a los mercados financieros internacionales. Un tema que hay que resaltar es que por primera vez se emite se hace una emisión solo en pesos dominicanos. Eso no quiere decir que no se haya hecho antes. Esta es la quinta vez que se emite un bono denominado en pesos, pero en las ocasiones anteriores se emitía un tramo en pesos y otro tramo en dólares. Esta vez se decidió solamente emitir este bono, repito, en pesos a una tasa de 11.25% y no se emitió el tramo en dólares. Y eso es importante porque de alguna manera muestra que el peso dominicano, el signo monetario nacional, se está consolidando a través de estas reiteradas emisiones de deuda pública a nivel internacional, pero emitida en pesos o referida a pesos dominicanos, y así ya el signo monetario internacional pues está teniendo presencia y de alguna manera muestra la confianza de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica dominicana y que está siendo o ha sido el líder de atracción de inversión extranjera durante los últimos 20 años. Pero vamos a ver las láminas, señor director, para ir haciendo comentarios. Aquí está la publicación de hoy del Ministerio de Hacienda de la operación de recompra de bonos del gobierno dominicano para mejorar el portafolio de la deuda y el promedio de madurez, así como poner al signo monetario nacional, al peso dominicano, consolidándolo como un signo monetario con presencia en los mercados financieros internacionales. Vamos a ver en esta lámina que viene la razón por la cual el gobierno dominicano hace esta operación de recompra. Miren aquí este gráfico, gracias a nuestro amigo y colaborador Juan Carlos López. Este es el vencimiento de los bonos públicos dominicanos al 11 de septiembre de este año, es decir, hasta hace 2 días. ¿Qué pasaba con los vencimientos? Fíjense en el año 2026 que había más de 4.000 millones de pesos en vencimiento. Eso quiere decir que había que pagar el capital del bono. ¿Cómo se emite deuda? Bueno, la deuda tiene un capital y ese capital o ese título, cuando se hace un bono, tiene de alguna manera que pagar intereses anualmente hasta que se venza. A vencimiento hay que pagar el total del capital o el monto de esta acreencia pública. Fíjense aquí, el hecho de que el gobierno dominicano haya recomprado y reducido lo que tiene que pagar solo de capital en el año 2026, pues se redujo de 4.300 millones, se redujo aproximadamente en 1.300 millones, o sea que se redujo a unos 3.500 millones de pesos y lógicamente es esperable
que durante el próximo año se hagan otras operaciones de recompra para los bonos que vencen en el año 2026 y así reducir el monto para pagar el capital y que no haya que salir a los mercados financieros internacionales a emitir bonos por un monto determinado, no solo para financiar el déficit presupuestario esperado, sino también para cubrir el vencimiento de los bonos. Así es que esa barra que usted ve en el año 2026 ya no está en los 4.300 millones de pesos, sino que está cerca de los 3.500 aproximadamente. Se redujo. Y es esperable, repito, que en el 24 y en el 25 la Dirección de Crédito Público recomiende al gobierno dominicano otras operaciones de recompra para bajar los requerimientos de emisión de nueva deuda pública para cubrir el capital de los bonos previamente emitidos. Y eso es importante porque eso lo que busca es mejorar la liquidez y dar espacios fiscales para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones financieras, tanto para cubrir la deuda pública, pero fundamentalmente para el gasto público, tanto el gasto corriente como del capital o de la inversión pública. Vamos a seguir, señor director, para ver ahora qué pasaba en los mercados financieros en términos de lo que se llama la curva de rendimiento, ¿no? Y estamos viendo que la curva de rendimiento en República Dominicana, o para los bonos de República Dominicana, está siendo prácticamente similar a la que existía en el año 2022, ¿no? Incluso en el año 2023, que es esa línea naranja, está ligeramente por debajo esa curva de rendimiento de los bonos. Y el hecho de que se hable de esos bonos a 11.25%, de alguna manera lo que busca es reducir la madurez promedio de la deuda y también hacer un bono atractivo en pesos dominicanos. El hecho de que los inversionistas decidan comprar en pesos dominicanos habla muy bien de la confianza en mediano y largo plazo que tienen ellos sobre la economía dominicana, porque el bono que emitió el gobierno, vamos al piso, señor director, el bono que emitió el gobierno dominicano por 71.000 millones de pesos, aunque recibió dólares, pero es el equivalente a 71.000 millones de pesos, es un bono cuya duración es de 12 años, ¿no? O vamos a decir, más que duración es una medida financiera, pero vamos a decir que tiene un plazo de 12 años, ¿no? Y vence en el año 2035. Entonces, lógicamente, si algún inversionista decide entrar y adquirir estos bonos, como de hecho se adquirieron estos 71.000 millones de pesos, pues de alguna manera está mostrando la confianza en el desempeño futuro de la economía dominicana en el largo plazo, porque estamos hablando más de 10 años, en términos estrictos eso se considera largo plazo y de verdad que es un espaldarazo, porque en ocasiones anteriores lo que se hacía era que se emitía un tramo en pesos pequeño y un tramo en dólares mayor. Por primera vez se ha emitido bonos solamente en pesos dominicanos, obviando el tramo en dólares, y aún así, de acuerdo a la publicación del Ministerio de Hacienda, pues la demanda estuvo por encima del doble de lo que el gobierno dominicano quiso emitir, estos 71.000 millones de pesos, que es algo así como 1.200 y tantos millones de dólares. Así es que, pero vamos a ver, señor director, cuando yo hablo de la consolidación de títulos emitidos en pesos dominicanos en los mercados financieros internacionales, vamos a ver de qué estamos hablando. Miren aquí, este otro gráfico de nuestro querido colega y amigo Juan Carlos López. Miren cómo se ha venido haciendo las condiciones de colocación de bonos denominados en pesos dominicanos en el mercado internacional. Fíjense que en febrero del año 2018 se colocaron unos 40.000 millones de pesos a
una tasa de 8.9%. Estoy hablando de 40.000 millones de pesos a una tasa de 8.9%. Después, en junio del año 2019, pues se colocaron 50.500 millones de pesos a una tasa de 9.75%. Y en septiembre 20, pues se colocaron 17.500 millones a una tasa de 10%. Aquí estamos viendo temas importantes. Y en febrero también, en febrero de este año, se colocaron 62.300 millones de pesos y lógicamente a una tasa de 13.62.5%. Entonces, repito, a una tasa de 13.625 se emitió en febrero de este año 62.300 millones de pesos. Pero en el día de ayer se emitieron 71.000 millones de pesos a una tasa de 11.25%. Y es importante porque, repito, esta es la quinta vez que se emiten bonos denominados en pesos, pero por primera vez solamente se emite el tramo en pesos. En las ocasiones anteriores se hacían dos tramos, uno en dólares y otro en pesos dominicanos. Y fíjense que ahora la tasa que se paga en septiembre de 11.25% es menor a la que se pagó en febrero de este año de 13.625%. Eso es importante señalarlo porque lógicamente el gobierno dominicano entró luego de que mejoró su calificación de riesgo de estable a positiva y eso le permitió colocar estos títulos denominados en pesos a una tasa de interés menor a la que se había colocado en febrero de este año. Vamos al piso, señor director. Es importante que muestre esta operación de recompra y lo que ha sido la trayectoria de emisión de títulos denominados en pesos dominicanos para que, digamos, las personas que no son expertas en el tema y que ven el programa entiendan un poco el significado, cuál es la estrategia de la Dirección de Crédito Público y el Ministerio de Hacienda, que el propio ministro Jochi Vicente ha dicho en varios eventos que lo que busca es que la deuda pública sea o se convierta en el tiempo en grado de inversión, que estamos hablando de palabras mayores. Una deuda pública con un grado de inversión tiene acceso a tasas de interés sustancialmente menores a las que se tienen en la actualidad, donde todavía la deuda pública de nuestro país está un tanto distante de ser considerada grado de inversión. Pero estamos viendo una Dirección General de Crédito Público haciendo una gestión de deuda importante, las agencias calificadoras de riesgo están viendo de forma positiva esta estrategia y de alguna manera esa estrategia es la que está modificando la calificación de riesgo de la deuda de nuestro país. Así es que quería explicar un poco esto, que a veces parece complejo y que no se dan muchas explicaciones porque es un tema para especialistas, pero el solo hecho de que por quinta vez se emitan títulos de deuda pública denominados en pesos, es decir, que los inversionistas se arriesguen a comprar títulos denominados en pesos dominicanos a un plazo de 12 años, habla muy bien de la confianza que tienen tanto los inversionistas internacionales como los locales en el crecimiento económico de mediano y largo plazo de la economía dominicana y en la estabilidad macroeconómica. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche.